Saludos cordiales, profesor y queridos compañeros. Mi nombre es Daniel Alatar y el día de hoy les hablaré sobre el tema 23, Instituciones Federales de Venezuela. La Constitución Federal de 1864. Esta Constitución fue aprobada el 28 de marzo de 1864 por la Asamblea Nacional Constituyente, instalada en Caracas el 24 de diciembre de 1863. Y fue promulgada en Santa Ana de Coro el 13 de abril de 1864 por el general Juan Crisóstomo Falcón en su carácter de jefe del Ejecutivo Federal. Esa Constitución representa no solo una etapa de la reconstitución de la República en su sistema constitucional, sino también un reajuste en cuanto a la estructuración de su poder civil. La Constitución Federal de los Estados Unidos de Venezuela de 1864 fue aprobada el 13 de abril por la Asamblea Constituyente. Esta ley recogió los principios liberales y pretendió resolver el desequilibrio político y administrativo existente por las constituciones que le precedieron. Representó no solo una etapa de reconstitución de la República en su sistema constitucional, sino también un reajuste en cuanto a la estructura del poder civil. Anteriormente, la autonomía política y administrativa de las provincias habían estado comprometidas por la confusión institucional e invasión de atribuciones por parte de los empleados públicos que representaban el poder nacional. Principales características de la Constitución de 1864. La Constitución de 1864 se considera una de las piedras angulares del sistema político de Venezuela, principalmente debido a que se consagra el actual sistema federal venezolano, lo cual define a los estados como independientes entre sí. Cabe señalar que tal efecto de importancia también la tuvieron las constituciones de 1811, 1819 y 1830. Entre las principales características de las constituciones de 1864 podemos destacar los siguientes puntos fundamentales. Se creó un total de 20 estados, de los cuales cada uno poseía un carácter independiente entre sí. Sin embargo, entre todos formaban la nación libre de Venezuela. Durante la Constitución de 1864 se establece un nuevo nombre para el territorio. En esta instancia se cambia el nombre desde la República de Venezuela a nombre de los Estados Unidos de Venezuela. Con la nueva Constitución, cada uno de los estados poseía la misma igualdad política entre sí. Además, tenía la capacidad individual de tener regímenes internos propios, lo cual entregaba más independencia. Con respecto a los tribunales de justicia, estos a partir de esta instancia se convirtieron en organismos gubernamentales independientes del Estado. En esta Constitución se realizó la división de los poderes del Estado, la cual quedó establecida de la siguiente forma: ejecutivo, legislativo y judicial. En temas de formación de ciudadanos, la educación en los Estados Unidos de Venezuela se estableció como gratuita y obligatoria en el primer ciclo. Acontecimientos constitucionales posteriores a 1864 que debilitaron el federalismo instaurado con esa constitución. Delegación de los estados para nombrar jefe del Ejecutivo Regional. La Constitución de 1925, promulgada bajo el gobierno dictatorial de Juan Vicente Gómez, incorporó un dispositivo dirigido a regularizar la forma de designación de los presidentes de estados, hoy gobernadores, que si bien eran escogidos mediante un proceso de elección indirecta, o sea, por las asambleas legislativas, sin embargo, en la práctica quien señalaba el personaje que ocuparía la jefatura de gobierno regional era el presidente de la República. Cambio de nombre de la nación venezolana. Con la Constitución Federal de 1864 se adoptó el nombre de Estados Unidos de Venezuela, con el contemplo artículo número 1 de dicha Carta Fundamental, y así se mantuvo hasta que se promulgó la Constitución de 1953, que en su declaración preliminar estableció lo siguiente. Artículo 1. La nación venezolana es la asociación de los venezolanos en un pacto de organización política con el nombre de República de Venezuela. Eliminación del principio gobierno federativo. La Constitución de 1961 eliminó el principio federativo de gobierno repetido en los textos constitucionales precedentes y, para ser más consecuente con la realidad organizativa venezolana, incorporó el artículo 2, que se ha comentado con anterioridad, que establece textualmente lo siguiente.
Artículo número 2. La República de Venezuela es un Estado federal en los términos consagrados por esta Constitución. Nacionalización del Poder Judicial. Desde 1864 hasta que entró en vigencia la Constitución de 1945, los Estados miembros tenían la facultad de organizar sus propios tribunales y como consecuencia de ello, las asambleas legislativas habían sancionado la Ley Orgánica de Tribunales y Ley de Arancel Judicial. Sin embargo, en razón de las reformas hechas a través de ese Estado Constitucional de 1945, la organización del Poder Judicial y consecuencialmente el nombramiento de los jueces quedó atribuido a la competencia del Poder Nacional, lo cual significó un duro golpe al federalismo venezolano, pues dentro de los esquemas que orientan un sistema de naturaleza federativa, la organización de los tribunales en cada estado debería ser atribuido específicamente de él. Ahora, tenemos como conclusiones que el triunfo de los federalistas con el general Falcón se aprueba la Constitución de 1864 de Corte Federal. En virtud de esta breve Constitución de solo 123 artículos, Venezuela queda dividida no en provincias como antes, sino ahora se llaman estados autónomos de una serie de facultades propias. Venezuela asumió la tesis de Estado federal bajo la agrupación provincial legadas de la corona española en 1811, pero que a partir de 1864, ya como entidades autónomas, se basa en el federalismo, como consecuencia de las transformaciones de un Estado unitario que pretende seguir un proceso de descentralización del mismo y decidir convertir a las diferentes